Había una tarde de niebla en la que un coche se detuvo en una curva estrecha y, entre la bruma, apareció la silueta de una fortaleza que nadie esperaba encontrar allí. El conductor apagó las luces, abrió la puerta y, con el silencio del bosque alrededor, sintió que había sido transportado a otra época. Esa imagen, tan cinematográfica como real, es la tarjeta de presentación de un castillo que parece escrito por un novelista romántico. Lo que oyes ahora puede sonar exagerado, pero es verdad. Uno de los castillos más bonitos del mundo está aquí mismo, en España, relativamente cerca de ciudades que creemos conocer muy bien. Y, sin embargo, no aparece en todas las guías turísticas, ni siempre ocupa las primeras posiciones en los listados internacionales. Es como un secreto bien guardado que espera a quien quiera descubrirlo. Hablo del castillo de Butrón, escondido en un rincón del País Vasco, en el municipio de Gatica, a medio camino entre Bilbao y el famoso San Juan de Gaztelugatxe. Imagínalo encaramado sobre una colina, sostenido por rocas, rodeado de un bosque centenario que parece abrazar sus muros. Desde lejos parece flotar sobre las copas de los árboles, y cuando la niebla baja, su silueta gana misterio y encanto. Su historia es tan sorprendente como su apariencia. En sus orígenes, en el siglo XIII, Butrón no era todavía un castillo tal y como lo imaginamos, sino una casa-torre, la residencia de la familia Butrón. Esa casa-torre perteneció a uno de los linajes más poderosos de Vizcaya y fue protagonista de las llamadas guerras de bandos, enfrentamientos cruentos entre familias nobles que marcaron la vida rural de la provincia durante siglos. Durante más de 300 años, desde el siglo XVI, Butrón fue escenario de luchas, asedios y refugios, hasta que, cuando las guerras terminaron, el edificio cayó en el abandono y el deterioro. Fue entonces cuando la historia dio un giro que hoy vemos en piedra. A finales del siglo XIX, en 1878 y 1879, un ambicioso proyecto de restauración transformó la vieja casa-torre en lo que hoy reconocemos como castillo. El encargado del proyecto fue el arquitecto Francisco de Cubas, también conocido como el Marqués de Cubas, que reconstruyó la fortaleza siguiendo los modelos y criterios de la época, inspirándose en los grandes castillos europeos. El resultado fue una recreación romántica de lo medieval. Un castillo que parece salido de un cuento, con 4 torreones que dominan el paisaje y 7 plantas que esconden pasajes y habitaciones imaginadas para la épica. Los detalles decorativos y ornamentales, propios del gusto historicista decimonónico, le dan una personalidad única, mezcla de nostalgia y teatralidad. Pero Butrón no es solo piedra y torreones, su entorno es parte fundamental de la experiencia. El parque que rodea al castillo reúne una importante diversidad de especies, tanto exóticas como autóctonas, creando un jardín que cambia con las estaciones y acompaña la contemplación del edificio. Caminar por esos senderos es comprobar cómo la botánica y la arquitectura se combinan para ofrecer postales inesperadas. Helechos gigantes, árboles centenarios y arboledas que en otoño parecen incendiar el paisaje. No es extrañar que muchos visitantes digan que el conjunto, con su emplazamiento y su estética, constituye una de las postales más bellas de Vizcaya. Ahora, detente un momento y piensa en la sensación. Pasear por una ladera, la luz cayendo en los muros, la vista del valle y el mar al fondo en los días despejados. Si te gustan las fotografías dramáticas, el amanecer y el atardecer son momentos perfectos para capturar la esencia romántica del lugar. La neblina de la mañana, además, añade una capa de misterio que convierte cualquier imagen en una escena de película. Es fácil dejarse llevar por comparaciones. Algunos viajeros, acostumbrados a los grandes nombres europeos como los castillos de Alemania, pueden sorprenderse al descubrir que aquí, en el norte de España, existe una recreación moderna que rivaliza en belleza y atmósfera. Otros incluso piensan en Rumanía o en los paisajes centroeuropeos, pero la diferencia, y a la vez la riqueza, está en el contexto. El mar Cantábrico a poca distancia, la vegetación atlántica y la historia vasca imprimen a Butrón una personalidad propia, imposible de reproducir en otra latitud. Si te estás planteando visitarlo, hay algunos consejos prácticos que conviene tener en cuenta. El castillo se encuentra muy accesible desde Bilbao, por lo que puede formar parte de una escapada de fin de semana sin hacer kilómetros innecesarios. Una ruta combinada puede incluir una mañana en Bilbao, una tarde en Gatica, y una jornada siguiente en la costa,
por ejemplo en San Juan de Gaztelugatxe, creando un itinerario variado y memorable. Para ahorrar, piensa en llevar algo de picnic y aprovechar los espacios exteriores, y en evitar las horas punta de verano cuando los aparcamientos y los accesos se llenan. Consulta siempre la información oficial antes de planificar la visita, porque horarios y posibilidades de acceso pueden variar según la época y las normativas. Pero más allá de lo práctico, hay algo emotivo en Butrón que merece atención. Visitar este castillo es experimentar la voluntad humana de reinventar el pasado. Es ver cómo en el siglo XIX se reinterpretó la Edad Media con romanticismo y teatralidad, creando una arquitectura que más que funcional es simbólica. Eso nos lleva a preguntarnos qué significa realmente un castillo hoy. ¿Es defensa? ¿Es símbolo de poder? ¿Es reclamo turístico? ¿O es el escenario perfecto para soñar durante unas horas? En Butrón, conviven todas esas respuestas, y cada visitante decide cuál es la suya. También hay leyendas y anécdotas que alimentan su carácter legendario. Se cuenta, sin que podamos verificar cada detalle, que los señores de Butrón gobernaban con mano firme y que el fuerte fue testigo de alianzas y traiciones propias de un drama histórico. En épocas de asedio, las historias de familias que buscaban refugio en sus muros se mezclan con relatos populares que hoy se cuentan en voz baja entre los lugareños. Esas historias, aunque en parte románticas, forman parte de la atmósfera que envuelve al castillo y aumentan la sensación de viaje en el tiempo. Si te interesa la arquitectura, presta atención a los elementos que el Marqués de Cubas incorporó: torres almenadas, miradores, ventanas con formas estudiadas para la perspectiva y un repertorio decorativo que remite a castillos de otros países, reinterpretados bajo la mirada decimonónica. Esas decisiones estéticas hablan de una época en la que reconstruir el pasado era una manera de proyectar identidad y prestigio. Observar el trabajo del arquitecto es leer un diálogo entre siglos, una conversación entre la Edad Media imaginada y la modernidad emergente de su tiempo. Para los amantes de la naturaleza, el parque que rodea el castillo merece tanto tiempo como el propio edificio. Al pasear por sus caminos encontrarás especies que no esperarías en ese entorno, mezcladas con ejemplares autóctonos que han crecido allí durante generaciones. Es un lugar ideal para quienes disfrutan de la botánica, la fotografía de paisaje o simplemente de un paseo tranquilo lejos del ruido urbano. Y ahora, una sugerencia para que la visita sea inolvidable. Intenta llegar con tiempo suficiente para no quedarte solo con una foto rápida. Si puedes, reserva una mañana entera, explora los alrededores, déjate llevar por los senderos y contempla el castillo desde varios ángulos. Busca la luz baja de la tarde y, si te apetece, vuelve a mirar desde la distancia para comprobar cómo cambia la atmósfera. Es probable que en algún momento te invada una sensación curiosa, la de estar en un lugar que combina historia, fantasía y naturaleza de una manera auténtica. En definitiva, Butrón no es solo un bonito edificio para la foto de rigor. Es un ejemplo luminoso de cómo la historia local puede convertirse en un territorio de descubrimiento para quienes viven cerca y para quienes viajan desde lejos. Descubrirlo es, en cierto modo, reconocer que a veces lo más extraordinario está mucho más cerca de lo que pensamos. Y esa idea, la de la sorpresa local, es una de las razones por las que nos encanta contar historias como esta. Si te animas a visitarlo, no lo hagas a medias. Aprovecha la escapada para conversar con la gente del lugar, probar la gastronomía vasca, y combinar la visita con otros rincones cercanos que completan la experiencia. Porque viajar no consiste solo en ver monumentos, sino en sumergirse en el entorno que los sostiene. Y en el caso del castillo de Butrón, ese entorno es tan parte del encanto como los torreones mismos. Para terminar, imagina de nuevo aquella tarde de niebla. El coche detenido, las hojas que susurran y la fortaleza emergiendo entre claros y sombras. Esa escena resume todo lo que hace especial a este lugar. Sorpresa, belleza y una dosis de misterio que invita a volver. Si todavía no lo conocías, quizá ha llegado el momento de poner a Butrón en tu mapa de viajes próximos. Porque, a veces, los castillos de cuento están más cerca de lo que creemos y bastan unas horas para sentir que hemos cruzado a un mundo distinto.